Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17, y luego vamos a mencionar otros versículos del siguiente capítulo. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a compartir este tema: el reino de Dios y el carácter requerido para participar en él. El reino de Dios y el carácter requerido para participar en él. Dice la Biblia, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Oramos que el Espíritu pueda avivar esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, como también de cada persona, Señor, que allá en la distancia escucha este mensaje de tu palabra. Señor, glorifícate, revélanos, Señor, tu poderosa verdad, y ayúdanos para que nosotros podamos oír y estar dispuestos a poner por obra tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se ha dicho, hermanos, que es imposible calcular el número de personas cristianas que fueron martirizadas desde Jesús, que podríamos decir que fue el primer mártir del cristianismo. ¿Por qué? Porque él, quien fue el que fundó, ¿verdad?, la iglesia, fue el que dio su vida, hermanos, por la iglesia. Luego se habla de Esteban, y así a través del libro de los Hechos vemos, hermanos, cómo muchos cristianos fueron perseguidos. Al año 300 más o menos hubo un respiro por ahí, por el año 312 de la era cristiana. Un respiro por el emperador Constantino el Grande, que fue uno de los líderes de Roma, de los Césares, de los reyes de Roma de aquella época, hermanos, que llegaron al trono. Y que por una forma misteriosa, diríamos, porque no sé si realmente sea de Dios o sea de Cristo, pero de una manera misteriosa, este hombre dice que vio en el cielo una señal en forma de cruz, y que soñó que Jesús le decía que por esa cruz él iba a vencer. Bueno, digo que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Así que no lo busque en la Biblia. Es lo que la historia dice acerca de esta experiencia que tuvo Constantino. Él, hermanos, creyó que a través de la señal de la cruz, que era una figura que los cristianos utilizaban desde la muerte de Cristo, a través de ese largo periodo de más de 300 años de cristianismo, y otros símbolos como el símbolo del pez y otros símbolos que se utilizaban en el cristianismo, él creyó que si él adoptaba el cristianismo, él iba a vencer como emperador de Roma en un tiempo tan crítico, tan difícil que estaba el imperio ya para esa época. Estamos hablando del año 312 de la era cristiana.
había muchas complicaciones en Roma. Prácticamente había una decadencia en el imperio. Entonces él interpretó que a través de esta señal Jesús le estaba diciendo que adoptara el cristianismo para que él tuviera éxito en su campaña como emperador de este gran imperio, el imperio de Roma. Sin embargo, a pesar de que hubo ciertas ventajas para la iglesia en aquel tiempo, también, hermanos, hubo una decadencia en la iglesia. Fíjense qué interesante, porque mientras la iglesia estuvo siendo perseguida por el judaísmo y por el imperio romano, que eran prácticamente, habían hecho ahí una conveniencia, una especie de pacto, la iglesia, hermanos, estaba dispuesta a vivir en una fe pura, en una fe ardiente para Cristo. De tal manera que la muerte para ellos no era, hermanos, diríamos, algo que pudiera quitar la esperanza de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Al contrario, la historia habla de que muchos cristianos con alegría, con gozo, cantando, recitando la palabra de Dios, entregaban sus vidas en el Coliseo romano, en las hogueras y en otros lugares de martirio, donde los enemigos del cristianismo, hermanos, llevaron a estos fieles discípulos de Jesús hasta la muerte. Pero muchos de ellos con alegría, con gozo, no renunciaron. Es muy poco lo que se dice de alguien que haya renunciado al cristianismo en esa época, sino que la mayoría, cuando fueron confrontados, estuvieron dispuestos a morir por la causa del Señor Jesucristo. Y se dice que no se puede cuantificar, solamente en el cielo, un día, porque Dios en el cielo sí lleva toda la contabilidad del centavo, hermano. Vamos a poder conocer cuántos hijos de Dios murieron por su fe. Ahora, es impresionante, hermanos, el poder ver cómo, por ejemplo, Esteban, su historia está ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el momento que es lapidado. La palabra lapidar significa darle muerte a una persona a través de tomar piedras y descargarlas sobre ellos, que era una manera como los judíos asesinaban a los herejes para ellos, aquellos que no guardaban su misma fe. De tal manera que Esteban, dice la Biblia, que cuando él estaba recibiendo los impactos de las piedras que lo llevaron a la muerte, él estaba alabando a Dios y diciéndole al Señor en oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado a estos hombres. O sea, aún en la angustia de la muerte, hermanos, él estaba alabando a Dios y también estaba, de alguna manera, perdonando a aquellos que habían decidido asesinarlo de esa manera. Y dice la Biblia que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo de Tarso, que era el que estaba detrás, era la cabeza de la persecución de la iglesia en aquel tiempo, Saulo de Tarso. Y ahí pusieron la ropa de este siervo de Dios que entregó su vida en victoria, porque aún en la agonía de la muerte le dio gloria a Dios y perdonó a sus enemigos. Ahora, cuando uno ve, hermanos, y lee historias como esta, que son miles de historias que podemos encontrar no solamente en la Biblia, sino también en la historia de la iglesia, cómo estos hombres y mujeres con alegría, con gozo, se sintieron privilegiados de poder sufrir por la causa de Jesucristo. Uno dice, ¿qué es lo que había en estos hombres y mujeres? ¿Qué es lo que los impulsaba, hermanos, a una entrega tan grande, tan poderosa? Y es que, hermanos, ellos conocieron a Cristo no solamente como el Salvador de sus pecados. Es un error, hermanos, creer que cuando una persona va a aceptar a Cristo
solamente lo acepta para el perdón de sus pecados. Eso no está en la Biblia. La Biblia lo que nos dice es, hermanos, que aquellos que vienen a Cristo tienen que reconocer su señorío. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, 8 y 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? No dice el Salvador, sino dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, la salvación, hermanos, es un efecto de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, claro, cuando una persona abatida por el pecado, abatida, hermanos, porque se siente esclavizado por el pecado y todos los efectos mortíferos del pecado sobre su vida, y se ve acorralado y no haya qué hacer, y busca, hermanos, a Dios para que le perdone sus pecados. Y claro, si una persona le pide a Dios que lo perdone, Dios lo perdona. Pero no termina ahí. Y este es el gran error de muchos. Hay muchas personas, hermanos, que han pasado por las iglesias, muchas personas que han aceptado a Cristo como Salvador de sus vidas, que ahora mismo están en el mundo, que ahora mismo, hermanos, están allí una vez más siendo llevados de aquí a allá por los instintos de su carne, precisamente porque no entendieron en su momento que aceptar a Cristo implica aceptar el señorío de Cristo sobre sus vidas. La Biblia nos habla aquí, hermanos, que Jesús dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino, fíjese qué importante, el mensaje de Cristo, hermano, fue el mensaje del reino de Dios. No fue el mensaje de una religión. No fue el mensaje, hermano, de un alivio para el alma en un momento que la persona se ve agobiada por el pecado, sino que el mensaje de Cristo es el mensaje del reino de los cielos. Más adelante en el versículo 23, ahí mismo de Mateo 4, dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el ¿qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? Dice: predicando el evangelio del reino. No es, hermano, el mensaje de una iglesia, no es el mensaje de un predicador, no es la enseñanza de un buen maestro cristiano, sino que lo que la Biblia dice es que Jesús predicaba el mensaje del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y hay una tremenda diferencia, hermanos, en ser cristiano perdonado a ser un cristiano que se ha sometido al gobierno y al señorío de Cristo. Eso es sumamente importante que nosotros podamos asimilarlo, hermanos, en nuestro espíritu, porque de eso va a depender si su vida como cristiano va a ser una vida victoriosa o su vida como cristiano va a ser como la montaña rusa. ¿Algunos saben qué es la montaña rusa? Ese juego que hay ahí en los lugares de diversión. Montaña rusa se llama, ¿verdad? Tiene bajos y altos, y así como que fuera una serpiente, ¿verdad? Una serpentina, altos y bajos, y algunas veces más bajos que altos, hermano. Precisamente porque no hemos aprendido, hermanos. Por eso qué importante esta enseñanza de la palabra de Dios que queremos compartir, el reino de Dios y el carácter requerido para participar en él. Primero, veamos qué es el reino. La palabra reino en el Nuevo Testamento generalmente, hermanos, se traduce del original griego llamada basilea.
¿Han escuchado ustedes de Basilea? Hay algunas ciudades y algunos lugares donde, algunos restaurantes y lugares que les han puesto el nombre de Basilea. Pero la palabra Basilea, en el original griego, fíjense lo que significa. Significa soberanía. Significa poder para regir. Significa dominio. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos, que el reino de Dios en la persona de Cristo es la soberanía de Dios. Es el poder de Dios para regir, para gobernar. Es el poder de Dios que domina, que hace, hermanos, que las cosas celestiales sean sobre la faz de la tierra y ejerzan, hermanos, una autoridad soberana o un dominio soberano. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando, hermanos, que cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien acepta la obra de Cristo, lo que Él hizo a través de la fe, y acepta la obra de Cristo, lo que está haciendo es entrar al reino, participar en el reino. ¿Y cómo, hermanos, se participa en este gobierno divino, en esta autoridad de Dios que reina sobre la faz de la tierra? Bueno, aquí Jesús menciona una clave. En el versículo 17 dice: arrepentíos. La palabra arrepentimiento en el original significa un cambio de mente, significa un cambio de rumbo, significa dar un giro de 180 grados, que significaría que el que está viendo hacia el norte, aquí está el norte, ¿verdad?, da vuelta y ve hacia el sur. O sea, un cambio, un giro, hermanos, para darle la cara a Dios, porque ha vivido dándole la espalda a Dios a causa del pecado. Esa es la palabra arrepentimiento. Cuando el evangelio llega al corazón, a los oídos de las personas, tiene que producir arrepentimiento, es decir, una decisión de cambiar, una decisión de hacer un giro en su vida, porque sabe que su vida está girando en una dirección equivocada, en una dirección de muerte, en una dirección de destrucción, en una dirección, hermanos, oscura, y tiene que dar un giro. Esa obra, ese convencimiento, hermano, en nuestra mente y corazón, la produce el Espíritu de Dios cuando somos confrontados con el evangelio. Arrepentimiento. Fíjese, el arrepentimiento lleva a una persona a someterse a un milagro espiritual. Un milagro que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Cuando usted decide, es la parte humana, hermanos, decidimos darle un cambio, un giro a nuestra vida. ¿Sabe? En ese momento que se produce el arrepentimiento en el corazón del hombre, se conecta con un milagro. Este milagro, la Biblia le llama, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, vea lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa es la parte del arrepentimiento, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay ahí, hermanos, un engendramiento en el ámbito espiritual. ¿Qué le parece? El Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. No un nacimiento en el sentido fisiológico, sino un nacimiento espiritual. Por eso es que nadie, hermanos, puede cambiar por sí mismo. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Tiene que ser un cambio. Nadie puede hacerse hijo de Dios. Tiene que ser engendrado por el Espíritu para ser un hijo de Dios. Conocer de Dios, conocer de religión, conocer de iglesia, no es sinónimo, hermanos, de ser un hijo de Dios.
Porque la mente humana es muy inteligente. La gente puede aprender de religión, puede aprender versículos de memoria, puede aprender mucho de las cosas espirituales, pero eso no significa que la persona es una hija de Dios. No hay que confundirnos. Que a veces nosotros confundimos las cosas. ¿Ve? Dice, me parece que esta persona es una hija de Dios porque va a la iglesia, porque tiene Biblia, por esto y lo otro. No. Hermanos, los hijos de Dios son aquellos que son engendrados por el Espíritu. Así como es necesario, hermano, que para que haya una vida, un ser humano, haya un engendramiento. Y ese engendramiento y crecimiento en el vientre de una madre, de esa criatura que ha sido engendrada allí, tarde o temprano se da a luz, el día del alumbramiento. Así también en lo espiritual. Es la misma figura que usa el Señor acá. Que es necesario que haya un engendramiento, pero vean de quién es, cómo se obra este engendramiento espiritual. Dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, no tiene nada que ver con la parte fisiológica, ni por voluntad de varón, sino de quién, sino de Dios. O sea, ahí no tiene nada que ver la parte fisiológica, que es la forma natural como los seres humanos somos, como nacemos en este mundo, sino que aquí está hablando, hermanos, de una obra del Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo se da esa obra del Espíritu de Dios? Cuando se ha producido arrepentimiento. Por eso Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se ha acercado el reino de los cielos a los hombres? A través de Cristo. Él es el Rey. Él es el Rey que dejó su trono de gloria, hermanos, y vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Él trajo, hermanos, Él acercó la gloria de Dios a nuestra vida. Él acercó el perdón de Dios a nuestra vida. Él acercó la misericordia y gracia que nos salva por medio de su mismo encarnación, muerte y resurrección en medio de la humanidad. Entonces el arrepentimiento conduce al nuevo nacimiento, que es una obra del Espíritu Santo. Y dice, hay una expresión muy importante también en el capítulo 3 de Juan y versículo 3. Estas palabras Jesús se las dice a Nicodemo. Era un hombre muy religioso, pero no era un hijo de Dios, porque no había nacido de nuevo. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Más adelante usa otra palabra, no puede entrar. No puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? No puede ver. Quiere decir, no puede participar del reino. Hermanos, quiero que usted se vaya con una inquietud del Espíritu en su vida. Quiero que usted, hermano, este día tenga conciencia de que no es lo mismo ser parte de una iglesia que ser parte del reino de Dios. ¿Cómo llegamos a ser parte del reino de Dios? Hermanos, cuando hemos nacido del Espíritu. Y ese nacimiento del Espíritu tiene que ver con el arrepentimiento, con darnos cuenta que necesitamos a Dios, que necesitamos hacer un cambio radical en nuestras vidas, que necesitamos prepararnos para la eternidad. Cuando eso sucede, hermanos, y la fe puesta en el Hijo de Dios, se da el nuevo nacimiento y entonces podemos entrar al reino. Podemos participar. Eso es lo que significa. Implica, hermanos, participar, ser parte del reino de Dios, ser parte del poder, de la autoridad, de la soberanía del reino de Dios en nuestra vida, ser parte, hermanos, del poder y las bendiciones que acompañan al reino de Dios en nuestra vida. Ahora, fíjese lo que pasó con algunos discípulos.
Aquí mismo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjese, Jesús llama a estos hombres y les dice: síganme. Si ustedes me siguen, yo lo voy a hacer pescadores de hombres. O sea, no solamente ser parte del reino de Dios, sino también ser parte del propósito. Porque, hermanos, el propósito del reino de Dios nunca se separa definitivamente de lo que es, hermanos, el poder del reino. Entonces Jesús lo está haciendo, le está abriendo la puerta para que ellos sean parte del reino, o sea, participen en el poder del reino, pero también en el propósito del reino. O sea, el poder del reino, hermanos, es la salvación. El poder del reino es vivir bajo el poder de Cristo como discípulos. Pero el propósito del reino es pescar hombres. Algunos estamos viviendo, estamos participando del reino porque somos salvos, porque somos bendecidos en la iglesia, hermano, porque hemos cambiado en algún aspecto de nuestras vidas, pero no estamos siendo parte del propósito del reino. ¿Y cuál es el propósito del reino de Dios? Hermanos, pescar hombres. O sea, traer a los hombres al conocimiento de la verdad. No es lo que dice la palabra de Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La verdad de la salvación en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Pero primero tenemos que ser parte del reino y luego ser parte del propósito del reino. ¿Y cómo llegamos a ser parte del reino? Dice: venir en pos de mí. Y el versículo 20 dice: dejando. O sea, Jesús les dice: vengan. Ahora, ¿cómo ellos iban a manifestar su disposición de someterse a Cristo, de someter su vida, hermanos, a la voluntad de Jesús? Siguiéndolo. Pero para seguirlo era necesario abandonar lo que ellos estaban haciendo. Y dice la Biblia: dejando lo que estaban haciendo, al instante lo siguieron. O sea, ese seguimiento, hermanos, al llamado de Cristo, eso significa sometimiento. Significa que el reino de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, el dominio de Dios, que significa Basilea, ellos lo aceptaron. Hermanos, esa es una parte muy importante en la vida cristiana. Usted a lo mejor ha aceptado la obra redentora, salvadora de Cristo, y gracias a Dios por ello, porque usted ha recibido el perdón de sus pecados. Usted ha recibido, hermanos, la libertad del pecado por medio del poder salvador de Cristo. Pero eso no lo es todo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que someternos a Cristo. Someternos a la voluntad del Señor. Poner a Cristo y su reino, hermanos, su propósito, como lo primero en nuestra vida. Mientras nosotros no pongamos a Cristo, el reino de Dios, los intereses del reino de Dios en primer lugar, si siempre, hermanos, estamos luchando, batallando con lo que yo quiero hacer, la manera como yo quiero vivir, a las cosas que quiero dedicarme, y eso está en competencia, hermanos, con cuál es la voluntad de Dios, la suprema voluntad de Dios en nuestra vida, esa es la batalla de muchos. Y no estoy hablando aquí de que
todos tenemos que ser pastores, sino que estoy hablando, hermanos, en el sentido de que todos debemos de estar rendidos a obedecer la voluntad de Cristo en nosotros. Eso fue lo que Él nos enseñó. Más adelante, en el capítulo 6 de Mateo, vea cómo oró Jesús y nos enseñó a orar. Versículo 10 dice, 6:10 de Mateo: venga tu reino. Un cristiano, hermanos, no puede vivir fuera del impacto del reino, del dominio del reino de Cristo sobre su vida. Porque todo aquel cristiano que no vive bajo, hermanos, el dominio del reino, de la voluntad de Dios en su vida, está perdido. Puede estar en la iglesia, pero está perdido, no ha entendido. Pero todo aquel, hermanos, que ha hecho a Cristo y su voluntad, entonces ha entendido lo que es vivir bajo el reino. Por eso Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hermano? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Se discute una orden de Dios en el cielo? ¿Se cuestiona una orden de Dios en el cielo? ¿Se cuestiona la voluntad de Dios en el cielo? ¿O se está dispuesto en el cielo a poner por obra toda la buena voluntad del Padre? Hermanos, en el cielo, por eso es el cielo, es un estado de perfección. Allí, amado hermano, el único que se reveló y lo sacó el Señor de inmediato, hermano. Porque todo aquel que se revela a Dios y a su autoridad, hermanos, de inmediato hay que sacarlo. Entonces Dios, fíjese qué es lo que hizo Dios con el diablo. Ese ángel, querubín hermoso, se le llamó querubín protector. Está hablando de un arcángel, hermano, de alto rango en el cielo, en la estructura organizacional del cielo. Pero ¿qué pasó? Él haber dicho: eso que pide Dios, también yo lo voy a pedir para mí. Voy a poner también mi trono a la par del trono de Dios. Y voy a buscar que también a mí los ángeles me adoren. ¿Y eso qué significó? Significó, hermanos, rebelión a la voluntad perfecta que se hace en el cielo. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermanos, dice la Escritura que Dios pues echó de su presencia a Satanás y a todos los ángeles. Porque, hermanos, mire, el espíritu de rebelión es un espíritu que es como la gripe, contagioso, hermano. Tenga mucho cuidado con ello. Porque dice la palabra que la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Hermano, no los podemos contar, pero la Biblia dice que son millones de millones de millones de millones. Y la tercera parte dice que fue engañada, fue contaminada por el espíritu rebelde de este querubín protector que posteriormente llegó a ser Satanás. Pero dice la Biblia que Dios, hermanos, sacó de su gloria, de su presencia, al diablo y a sus ángeles. ¿Por qué? Porque en el cielo, dice la palabra, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, que tu voluntad sea hecha en mi matrimonio, que tu voluntad sea hecha en mi hogar, con mis hijos, que tu voluntad sea hecha en el manejo de mi economía personal o familiar, que tu voluntad sea hecha en mi servicio a tu causa eterna. Es decir, hermanos, todo lo que somos y todo lo que hacemos debe estar impregnada de la voluntad de Dios. Cuando vivimos, hermanos, bajo el impacto del reino, ya no mandamos nosotros, sino que Cristo manda hoy. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas ahora
Cristo vive en mí y lo que vivo en mi carne, dijo él, ya no lo vivo para mí, sino que lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En otras palabras, hermano, Pablo había entendido realmente cómo participar del reino y cuál era el propósito del reino. Se entregó al señorío de Cristo. Y eso es sumamente, hermanos, importante para poder vivir bajo el impacto del poder del reino de Dios sobre nuestra vida. Por eso, hermanos, la iglesia, dice que la palabra Basilea en el Nuevo Testamento tiene dos momentos. Tiene el momento presente, por eso Jesús dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estando presente Cristo, el reino de Dios estaba presente allí. Y tiene una connotación profética del futuro. Cuando Dios, según lo que enseña la Biblia, hermanos, Dios va a venir a la tierra literalmente para gobernar a las naciones de la tierra. En el milenio, Jesús va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Amén, hermanos. Y todas las naciones se van a someter a Él. Y dice que la va a regir con justicia. Habrá amor, pero habrá justicia de parte de Dios. De tal manera, hermanos, que ese es el Basilea del futuro, en la connotación futura, cuando Cristo con su iglesia en la segunda venida, hermano, establece su reino, dice la palabra, sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos van a reinar con Él, hermano? Vamos a reinar con Cristo sobre la faz de la tierra. Viene ese momento cuando, hermanos, Cristo va a poner en cintura a todas las naciones de la tierra. Ahora todos los reyes, hermanos, soberbios, se creen los dueños del mundo, se creen los poderosos del mundo, y un zancudo los puede matar. Sin embargo, hermanos, la humanidad en su soberbia se ha levantado contra Dios, contra las leyes de Dios, contra los principios de Dios en todas las naciones. Pero viene el día cuando Cristo Jesús vendrá a gobernar, a reinar sobre toda la tierra. Pero ¿cómo reina hoy Cristo? Porque estamos en la connotación presente. No lo hace por medio de la política, hermano. Mire, es un error creer de que las naciones políticamente tienen que ser cristianas para que participen del reino de Dios. Yo creo que eso nunca se va a dar, al menos en esta etapa. Porque la única manera de que una nación fuera verdaderamente cristiana y gobernada de manera cristiana sería que todos los que gobiernan y todos los que participan de esa nación están sometidos a Cristo, y eso no puede ser. No puede ser. Entonces no podemos llamar a una nación cristiana porque el presidente es cristiano. No podemos llamar a una nación cristiana porque el ministro X es cristiano, o porque hay muchos cristianos que forman parte de ese país. Por ejemplo, nosotros, dicen pues por ahí, aunque las evidencias a veces lo contradicen, pero dicen que este país de El Salvador tiene más del 50% que son cristianos evangélicos. Pero los frutos contradicen eso. Es decir, porque la Biblia dice, por los frutos os conocerán. Pero ¿cómo reina, hermanos, el gobierno, la Basilea de Cristo en el tiempo presente? Lo hace en el corazón de cada uno. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque cuando hay una persona que rinde su vida a Cristo, no solamente es perdonada del pecado, sino también que esa persona que ha sido, hermano, engendrada como una hija, como un hijo de Dios, también rinde su vida, rinde lo que es, lo que tiene, lo rinde al señorío de Cristo,
para decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga?, le dijo Pablo. ¿Se acuerdan? Allá camino a Damasco, antes de entrar a la puerta de Damasco, Cristo, hermano, se reveló a Saulo de Tarso. Y cuando él cae de la cabalgadura y ve aquel resplandor de gloria que lo deja completamente ciego, él le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Esa debe ser la experiencia de todo cristiano. Cuando venimos a Cristo, no se trata de seguir haciendo lo que yo quiero. No se trata de seguir viviendo como yo quiero. No se trata de seguir haciendo lo que yo hago hoy, sino que es un tiempo de cambio, un tiempo de restauración, un tiempo, hermano, de renovación, un tiempo de que las cosas tienen que ser cambiadas radicalmente en nuestra vida. Por eso cuando vemos a estos discípulos que Jesús les dice: vengan en pos de mí, dice que inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Es decir, se sometieron de inmediato al gobierno, al reino de Cristo. Más adelante vemos otro ejemplo, dice versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién? Y a su padre, le siguieron. O sea, dice, no solamente dejaron las barcas, sino al Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos estaban diciendo: dejo todo y rindo todo a Cristo. Dejo todo y rindo toda mi vida a Cristo. Y eso, hermanos, es el requisito para entrar al reino. Para participar en el reino, hermanos, se requiere un sometimiento a la soberanía, al gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando un cristiano está sometido a Cristo, está sometido a la obediencia a Cristo, a su soberana voluntad, ahí, hermano, el reino de Dios ha llegado. Gloria al Señor. Si usted es un cristiano comprometido, que no solamente ha aceptado a Cristo para perdón de pecados, sino también le ha entregado su vida al señorío de Cristo para que su voluntad sea hecha en su vida, ¿sabe lo que va a pasar, hermano? Ahí en su hogar el reino de Dios ha llegado a su casa. El reino de Dios está en medio de su familia. Y donde está el reino de Dios hay poder de Dios. Y donde está el reino de Dios hay cambio de Dios. Y donde está el reino de Dios hay bendición de Dios. Pero, hermanos, tiene que haber un sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo reina Cristo hoy? En medio de países, hermanos, que están lejos de ser cristianos. Naciones enteras que se han rebelado contra Dios, contra el Evangelio. Pero sabe, en esas naciones hay muchos cristianos que no solamente han recibido a Cristo como Salvador, sino que se han sometido al señorío de Cristo. Y ahí está reinando Cristo. Naciones donde es prohibido predicar el Evangelio, porque los hombres se han ensoberbecido tanto contra Dios que prohíben la predicación de la palabra y no permiten que el Evangelio sea predicado por soberbia, por orgullo religioso. Hermanos, pero a pesar de las oposiciones a nivel política, a nivel de este tipo de pensamiento o de actitudes, hermanos, altaneras de los hombres, ahí hay cristianos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ahí está reinando Cristo. Tenemos un ejemplo, hermano. El ejemplo de la iglesia cristiana en China. Nosotros aquí en el país, en El Salvador, estamos peleando por hacer alianzas con China, por conveniencias económicas. Pero sabe, hermano, que China hoy en día es un país que persigue a la iglesia cristiana.
no solamente prohíbe que se predique el evangelio por ley, sino también persigue a aquellos que de manera voluntaria, al exponerse al evangelio, quieren seguir a Cristo, quieren aceptar a Cristo, quieren someter su vida al gobierno de Cristo. Y hermanos, y a pesar de las leyes y a pesar de la persecución de la política china contra su propia población en materia del cristianismo, la iglesia está creciendo de manera sobrepoderosamente en China. Sabe que las prédicas, no solamente aquí en El Salvador, sino de muchos países, que la gente de manera habilidosa entra a las redes sociales. Hermanos, saben que muchas de las personas que oyen el evangelio son precisamente de China. Ahí es donde, por lo menos la experiencia que conozco, miles de mensajes que son bajados a través de los medios, de las redes sociales, hermanos, para oír el evangelio de Cristo. A pesar de que han habido destrucción de templos, a pesar de que han habido muchos pastores, muchos líderes que han sido, hermanos, llevados a las prisiones con trabajos forzados por predicar el evangelio de Cristo. Pero tengo buenas nuevas para usted: el reino de Cristo está presente en China. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué está presente el reino, el Basilea de Cristo, hermanos, en la gran nación de China? Porque han habido allí muchos corazones que le han dicho sí a Cristo y han recibido el mensaje del evangelio de Cristo y han sometido su vida, hermanos, al gobierno del Hijo de Dios. Es la manera como Cristo está reinando hoy. Y sabe que Él quiere que este reino se extienda a lo largo y ancho de la tierra. Por eso Él ordenó, y esta no es una sugerencia, hermano, sino que es una orden que recibimos del Rey de la iglesia, que se llama Jesucristo. No el pastor de la iglesia X, sino el Rey de la iglesia, que se llama Jesucristo. Él le dijo a aquellos, y aquí la importancia de la gran diferencia entre estar viviendo bajo el poder del reino o estar nada más disfrutando de algunos beneficios del reino. Pero para aquellos que estaban comprometidos en el reino de Cristo, los intereses del reino de Dios, Él le dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan y prediquen. Y sabe que los que estaban, estas palabras de Jesús, este mandato de Jesús a la iglesia, según la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, dice que este mensaje de Cristo fue dado a una multitud de más de 500 discípulos, o los que estaban reunidos allí donde Jesús dio estas últimas palabras. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 10 días después de que Jesús predicó, hermanos, su último mensaje, en el cual le habló a su iglesia para que llevara el mensaje del reino a las naciones, solamente habían 120. O sea, 300, usando ahí la matemática, 380 personas se habían ido. Algunas se fueron a hacer las pupusas, ¿verdad? Otros se fueron a labrar los campos. Otros se fueron al mercado para ver los negocios. Y solamente 120 se quedaron allí. Ahora, ¿qué me dice esto, hermano? Que solamente 120 eran
discípulos comprometidos con el reino. Y esos 120 discípulos que estaban comprometidos con el reino fueron, hermanos, los que estuvieron dispuestos a cumplir el propósito del reino. Si usted no es parte, hermanos, del reino, no tiene un compromiso con el reino, usted no va a ser capaz de decirle sí al propósito del reino. Por eso es que dentro de las congregaciones, hermanos, hay muchos oidores. 380 oidores, pero solamente 120 hacedores de la palabra. Usted dígale al Señor: Señor, yo quiero ser un hacedor, no un oidor. Amén. Porque el oidor significa que no está, hermano, comprometido con el reino, no entiende las leyes del reino, no es parte todavía del reino de Dios, porque para ser parte del reino de Dios hay que estar sometido al gobierno, hermanos, de Cristo en la vida de algunos. Aun cuando estamos dentro de la iglesia, no hemos entendido, amado hermano, lo que significa vivir bajo el gobierno de Cristo. Pero aquellos que estaban viviendo bajo el gobierno de Cristo le dijeron sí al propósito. Y sabe que con estos 120, hermanos, la iglesia comenzó a predicar el evangelio del reino. Se levantó Pedro a predicar. Más allá se levanta un diácono de la iglesia, se levanta a predicar en Samaria. Y así dice la Biblia que los que eran esparcidos llevaban, hermano, el mensaje del reino de Cristo, del reino del evangelio por todas partes. De tal manera, hermanos, que gran parte de lo que se conocía en aquel tiempo como el Imperio Romano oyó del evangelio. Y es por eso, hermanos, es la única explicación que yo le encuentro a la razón por qué los discípulos, siendo perseguidos, siendo amenazados, siendo llevados a las prisiones, robándole sus bienes, quitándole su trabajo, confiscando todas sus pertenencias, desterrándolos a otros lugares desconocidos, hermanos, prevalecieron en la fe y dijeron: no importa que me priven de algún miembro de mi familia por la causa de Cristo, no importa que me quiten el trabajo, no importa que me quiten todos mis bienes, mi casa, mis muebles, todo lo que yo tengo, no importa que me saquen del barrio y me tiren para otro lugar, no importa que me lleven a la prisión. Ellos siguieron predicando a Cristo. Y lo último que se demandó de ellos fue, hermanos, su vida. Hay muchos en la historia que les dijeron: niega a Cristo, ofrenda a los ídolos paganos, y entonces te vamos a perdonar. Pero si no niegas la fe de Cristo y no ofrendas a nuestros dioses, ahora mismo vas a morir. Y sabe que muchos en la historia dijeron: prefiero morir. No voy a negar a Jesús, no voy a negar los intereses que tengo de que el reino de Dios sea prosperado, no importa lo que ustedes quieran hacer conmigo. Y es impresionante que en la historia, hermanos, hubieron muchos jóvenes. Fíjense que eso impacta. Muchos de los mártires que fueron registrados fueron jóvenes, jovencitas de 15 años, de 17 años, que prefirieron morir por Cristo antes de negarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas eran parte del reino, porque estaban sometidos a Cristo y porque estuvieron dispuestos a cumplir el propósito del reino, que es llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Amado hermano, el llamado, la exhortación para todos nosotros es que usted no debe de conformarse de ir a la iglesia, no debe de conformarse de que usted ha recibido el perdón de sus pecados, que no debe de conformarse con estar, hermano, de alguna manera participando en la iglesia.
Usted debe de preguntarse: ¿estoy yo sometida mi vida al señorío de Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a cumplir el propósito del reino, que es llevar el mensaje del evangelio a mi familia, a toda criatura, a toda persona? Amado hermano, si no estamos haciendo eso, tristemente estamos perdiendo el tiempo, porque estamos viendo de lejos a Cristo, y Él no quiere que le veamos de lejos, sino que Él quiere que le sigamos, que vivamos para Él y que hagamos su voluntad. Y su voluntad es que todo Apopa sea ganado para Cristo. Su voluntad es que todo este país del Salvador sea ganado para Cristo. Su voluntad es, amado hermano, que todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si ese es el deseo de Dios, ese debe de ser el deseo suyo y mío, amado hermano, de que el mundo sea bendecido. ¿Sabe cómo? A través de la predicación del evangelio. Y ahí, todos los que estamos acá somos parte de ello, hermano. Usted tiene que predicar el evangelio. Este no es un privilegio para los pastores o los líderes de las iglesias. Es un privilegio para toda la iglesia. Porque Jesús dijo que seríamos testigos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Seríamos testigos de Cristo a todas las naciones de la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque este día, oh Dios de nuestra salvación, gracias, Señor, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas, como se hace en el cielo de manera perfecta tu voluntad. Así también en mi vida, en la iglesia, sea hecha tu voluntad perfecta. Que estemos dispuestos, Señor, a someternos al gobierno, al señorío de Cristo, porque hay un solo Señor en la iglesia, y el Señor es Jesús. A Él debemos nuestra vida y a Él sometemos nuestra vida. Mientras ustedes oran, hermanos, voy a hacer dos llamados. Uno, no sé si alguna persona aquí o allá en la distancia que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no le ha recibido como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. Este día le damos una oportunidad para que usted pueda, a través de un acto de fe, entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que todavía no ha tomado ese paso de fe de entregarle su vida a Cristo, que quiera hacerlo este día? Si usted se ha alejado de Dios, es necesario que vuelva a los caminos de Cristo, se reconcilie con Él, se entregue una vez más a Él para seguirle fielmente. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no lo ha hecho? Levante su mano para orar por usted este día. Y si alguna persona allá en el hogar, allá en el lugar de trabajo, ha escuchado este llamado de Dios, yo le invito para que ahí donde está, usted le diga a Cristo esta oración de entrega a Él. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido, Señor, lejos de ti, pero ahora, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Señor Jesús, gracias por tu salvación, gracias por el perdón, gracias por la nueva vida que tú me das. Pero también, Señor, yo rindo mi vida para servirte, para vivir para ti, para vivir para tu causa eterna, que es la salvación de todos los hombres, de todas las familias
de la tierra. Señor amado, toma mi vida. Gracias por amarme y perdonarme, Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús.